146. La nostalgia del paraíso. En una palabra, todos los simbolismos y todas las asimilaciones que venimos viendo prueban que el hombre, por distintos que sean cualitativamente el espacio sagrado y el espacio profano, no puede vivir más que en un espacio sagrado de este tipo. Y cuando este espacio no se le revela a través de una hierofanía, el hombre lo construye aplicando los cánones cosmológicos y geománticos. Así pues, a pesar de que el centro es concebido como situado en cierto lugar en el que solo algunos iniciados pueden esperar entrar, esto no quita para que se crea que todas las casas están edificadas en ese centro mismo del mundo. Podríamos decir que un grupo de tradiciones refleja el deseo del hombre de encontrarse sin esfuerzo en el centro del mundo, mientras otro grupo subraya la dificultad y por consiguiente el mérito que supone lograr entrar en él. De momento no nos interesa trazar la historia de cada una de estas tradiciones. El hecho de que la primera de ellas, la que facilita la construcción del centro en la morada misma del hombre, aparezca casi en todas partes, nos invita a considerarla, si no como más primitiva, sí al menos como muy significativa, como característica de la humanidad en general. Subraya y denuncia una condición determinada del hombre en el cosmos que podríamos llamar la nostalgia del paraíso. Entendemos por tal el deseo de estar siempre y sin esfuerzo en el corazón del mundo, de la realidad y de la sacralidad, y de superar en sí mismo de una manera natural la condición humana y recobrar la condición divina, o como un cristiano diría, la condición anterior a la caída. Por otra parte, la asimilación del poste de la casa al eje del mundo en los pueblos de las culturas primitivas, así como las creencias que en otro lugar hemos estudiado referente a la unión relativamente fácil del cielo con la tierra, nos autorizan a afirmar que el deseo del hombre de situarse de manera natural y permanente en un espacio sagrado, en el centro del mundo, era más fácil de satisfacer en el seno de las sociedades arcaicas que en las civilizaciones posteriores. En efecto, cada vez se va haciendo más difícil conseguirlo. Los mitos en los que solo al héroe le es dado penetrar en un centro se hacen más frecuentes cuanto más avanzada es la civilización de que son fruto o que los propaga. Las nociones de mérito, de valor, de personalidad poderosa, de pruebas iniciáticas, etc., desempeñan un papel cada vez más importante y se nutren y apoyan en el crédito cada vez mayor concedido a la magia y a la idea de personalidad. Pero en uno y otro caso se nos presenta la nostalgia del paraíso con la misma intensidad, incluso allí donde predomina la tradición de un centro muy defendido, aparecen en gran número equivalentes de ese centro, en niveles cada vez más accesibles. Se podría incluso hablar de réplicas fáciles del centro, de la misma manera que el árbol de la vida y la hierba de la inmortalidad tienen, según veíamos, sus réplicas fáciles en la magia, la farmacología y las medicinas populares, en el sentido de que cualquier planta mágica o medicinal acaba por poder sustituirlas. En una palabra, desde cualquier ángulo que se la considere, la dialéctica de los espacios sagrados denuncia siempre la nostalgia del paraíso. Son hechos de gran interés porque anuncian e incluso constituyen una aportación inestimable para una auténtica antropología filosófica. Tienen ante todo el mérito de revelar en una humanidad, todavía en el nivel etnográfico, como suele decirse, una postura espiritual que sólo se distingue de los sistemas elaborados y lógicamente coherentes de la teología y la metafísica por la pobreza de sus medios de expresión, que se reducen a símbolos, ritos y supersticiones. Pero precisamente esta pobreza y esta vulgaridad de medios de expresión da más peso a la actitud espiritual que expresan. Su autenticidad, la importante función que desempeñan en la vida de los pueblos primitivos y semicivilizados, son una prueba de que los problemas de la metafísica y de la teología están muy lejos de ser una invención tardía del espíritu humano o una fase aberrante o transitoria de la historia espiritual de la humanidad.
Pero es menester estudiar desde otro punto de vista la paradójica dialéctica del espacio sagrado, accesible e inaccesible, único y trascendente por un lado, irrepetible a voluntad por el otro. Cae de plano dentro de lo que hemos llamado la ambivalencia de lo sagrado. Hemos visto que lo sagrado atrae y repele, es útil y peligroso, confiere tanto la muerte como la inmortalidad. Esta ambivalencia desempeña también su papel en la creación de la intrincada y contradictoria morfología de los espacios sagrados. Las cualidades negativas de los espacios sagrados, inaccesibles, peligrosos, guardados por monstruos, etc., hay que explicarla también por la morfología terrible de lo sagrado, tabú, peligroso, etc., y viceversa. Por último, conviene decir unas palabras sobre las réplicas fáciles del espacio sagrado y sobre el centro en particular. Su fabricación en serie y en niveles cada vez más bajos, más accesibles, gracias a las múltiples asimilaciones, todo puede convertirse en centro, en laberinto, en símbolo de inmortalidad, etc., es testimonio de una reproducción casi mecánica de un mismo y único arquetipo en variantes cada vez más localizadas y más burdas. ¿No es este el lugar de ocuparnos más extensamente de la estructura y de la función de los arquetipos que nos han aparecido ya repetidas veces en otros capítulos de este libro? Cualquier árbol puede convertirse en el árbol cósmico. Cualquier agua puede ser identificada con las aguas primordiales, etc. Hemos tratado este problema en un estudio aparte y tendremos ocasión de volver sobre él. Baste subrayar que la dinámica y la fisiología de los espacios sagrados permite comprobar la existencia de un espacio sagrado arquetípico que las hierofanías y la consagración de un espacio cualquiera tratan de realizar. La multiplicidad de los centros se explica, como hemos dicho, por la estructura del espacio sagrado que admite la coexistencia de una infinidad de lugares en un mismo centro. La dinámica, la realización de esta multiplicidad es posible gracias a la repetición de un arquetipo. Ya hemos visto que el arquetipo puede ser repetido en cualquier nivel y bajo la forma que se quiera, por grosera que sea. Por ejemplo, el árbol sagrado, las aguas sagradas, etc. Pero lo que nos parece significativo no es el hecho de que el arquetipo pueda tener imitaciones, repeticiones burdas, sino el hecho de que el hombre tienda, hasta en los niveles más bajos de su experiencia religiosa inmediata, a acercarse a este arquetipo y a realizarlo. Si hay un rasgo revelador de la posición del hombre en el cosmos, no es ni la posibilidad de rebajar el árbol de la vida a una superstición mágico-médica cualquiera, hasta reducirlo a una réplica fácil, como es el hogar. Es más bien la necesidad constante que el hombre siente de realizar los arquetipos hasta en los niveles más viles y más impuros, entre comillas, de su existencia inmediata. Es la nostalgia de las formas trascendentes, en este caso, del espacio sagrado. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.